Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización la invitación de estar aquí hoy y de poder compartir con ustedes nuestra experiencia en este ámbito, que es, como digo, pues, fundamental por el hecho de todo lo que está pasando, ¿no? Ya no solo en la región en la que estamos, sino en general en todo el planeta. Primero voy a presentarme rápidamente. Soy Jess García, llevo en esto de la ciberseguridad más de 25 años, casi todos ellos especializados en Incident Response, Computer Forensics y todo lo que ha venido después dentro de ese ámbito. Últimamente hemos empezado a explorar, o yo a nivel personal y con mi equipo, otros ámbitos como la aplicación de la ciencia de datos, inteligencia artificial en el ámbito de FIR, que creo que va a ser un game changer. Los malos están avanzando en el ámbito de la inteligencia artificial, como han visto en algunas de las presentaciones anteriores. Nosotros tenemos también que avanzar y estamos un poquito retrasados. Y desde One Security pues estamos trabajando en esa dirección. Tengo la suerte de poder dar ahora, dentro de una semana, en la RSA de San Francisco, una conferencia precisamente en cómo utilizar inteligencia artificial en este ámbito para detección de movimiento lateral, ¿no? Y por último, pues soy instructor senior del Instituto SANS, que muchos de ustedes conocerán, desde hace ya también más de 20 años, con lo cual, bueno, pues me voy haciendo viejo y se van acumulando méritos a pesar de que yo no haga demasiado exprofeso, sino simplemente disfrutar, ¿no?, del camino. Acerca de One Security, pues es una empresa que fundé hace 16 años, más de 16 años ya, especializados específicamente en el campo de Incident Response y Forensics y todos los subcampos asociados. Hemos ido evolucionando a lo largo de los años a estar alrededor del todo el ciclo de vida del incidente, es decir, pues antes nos enfrentábamos a un incidente y ya. Ahora hay muchas cosas que podemos hacer antes, muchas cosas que podemos hacer durante y muchas cosas que podemos hacer después para minimizar. No se trata de prevenir, hay otras personas, otras empresas que se encargan de eso fantásticamente bien, pero todos sabemos que a día de hoy esas soluciones son falibles. Y que, pues, estaba leyendo una estadística esta mañana de que el 51% de las empresas españolas han sido hackeadas recientemente, ¿no?, de una forma u otra, han tenido incidentes de seguridad. Nosotros lo que intentamos no es evitar ese incidente, sino una vez que ese incidente se produce, ¿cómo podemos hacer para que el impacto sea el mínimo posible? Hemos tenido casos como el de Costa Rica recientemente, pues, que tuvo un impacto nacional descomunal. ¿Cómo conseguimos que ese impacto, cuando el incidente se produce, pues lo podamos hacer mucho más liviano, ¿no? En One Security pues, nos dedicamos pues eso, a trabajar con las organizaciones en la fase de preparación para el incidente, como voy a ir explicando a lo largo de las próximas slides, respuesta, hunting, detección, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese ciclo de vida. Hacemos incidentes globales, ahí pueden ver en la imagen, tenemos una fuerte presencia en América y especialmente en Latinoamérica. Estamos en España y también en Singapur para proporcionar servicios 24/7. Nuestro equipo nunca descansa, siempre hay parte del equipo que está operativo. A nivel global, nos centramos mucho en que tengamos el mejor posible equipo, la mejor formación, porque creemos que es clave las estrategias que están utilizando los grupos de cibercrimen y actores de espionaje son altísimamente sofisticadas y solo un gran equipo, no grandes individuos, pero funcionando como un equipo, pueden tener éxito. En presentaciones anteriores, tanto en Colombia como el año pasado como el año anterior, presenté, y aquí tienen los enlaces cortos, presenté casos de estudio en los que explicaba cómo funcionaban los atacantes, cómo se producía un incidente y cómo podíamos responder de forma exitosa a esos ataques, ¿no? El foco de esta presentación de hoy es pensar bien. Nosotros creo que tenemos pues, un éxito de un 90 y pico % cuando nos llaman a resolver un incidente. A veces llegamos tarde pues porque el incidente se ha producido y nos llaman en ese momento, pero en general conseguimos los objetivos. Pero la pregunta es, si yo sé que voy a tener un incidente, ¿cómo puedo hacer para minimizarlo más allá de esa respuesta heroica, ¿no?, que es luchar a muerte para ganar al malo cuando estoy luchando mano a mano contra él, si es que llego a tiempo? Y ahí es un poco la continuación, como digo, de las sesiones anteriores.
He querido dejar unas slides que voy a pasar ahora muy rápidamente, con lo cual no se asusten, lo he hecho a posta, porque creo que son slides muy interesantes que reflejan gran parte de las cosas que están pasando. Voy a centrarme en algunas que hablan especialmente de Latinoamérica. Al final de la presentación van a tener un código QR que les va a permitir acceder a la presentación y descargársela, con lo cual van a tener toda la presentación entera. Así que me van a permitir que vaya a pasar rápidamente haciendo nada más que paradas en algunas slides. Simplemente el contexto en el que tenemos hay que entender, si queremos tener éxito, contra qué nos enfrentamos, ¿no? Aquí tienen un top 8 de amenazas, que bueno, más o menos pueden cambiar un poquito, pero hablan de ransomware, que ustedes ya conocen, amenazas de ingeniería social, amenazas de secuestro de datos, extorsiones de distintos tipos, denegaciones de servicio, etcétera, que vienen pues también a través de, en el punto 8 se puede ver las cadenas, ataque a la cadena de suministro, que cada vez nosotros vemos que tienen más importancia. ¿Por qué? Pues, hombre, porque las organizaciones grandes están cada vez más protegidas, que es mucho más fácil para un actor de cibercrimen o un grupo de espionaje atacar a las pequeñas que no lo van a estar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es un poco el contexto. Me voy a saltar estas slides, como digo, no pasa nada, estaba preparado. Aquí pueden ver algunas estadísticas como, paradójicamente, Latinoamérica tiene a nivel global un número de ataques relativamente pequeño, digamos, está no tan atacada como el resto de las regiones. Sin embargo, hay ciertos tipos de ataque, por ejemplo, como el Business Mail Compromise, en el cual es el número 1. Entonces ya no vale solo pensar si yo estoy muy atacado o no, sino en qué me tengo que enfocar, ¿no? ¿Cuáles son? Porque al final van a ser ciertas cadenas de entrada, o ciertos vectores de entrada, los que van a permitir que un actor malicioso pueda llegar a mis datos, a mi dinero, a mis recursos, etc. Aquí tienen también algunos datos interesantes. Por ejemplo, los tipos de ataques en LATAM están definidos con gran fuerza a las áreas de manufacturing, retail and wholesale, en fin, las áreas financieras, etcétera, con mucha fuerza. Y, como digo, pues esto nos da un contexto. ¿Qué tipo de enemigos hay? Bueno, pues hay distintos tipos, no voy a entrar en detalles, pero como digo, yo creo que a día de hoy podemos centrarnos en dos grandes tipos, los cibercriminales y los grupos de espionaje, ¿no? Los sectores privados se tienen que, bueno, yo creo que todos los sectores públicos y privados se tienen que preocupar por los cibercriminales, sobre todo en el ámbito de ransomware que ustedes ya conocen, y los sectores públicos además se tienen que preocupar por el ámbito del ciberespionaje, pues porque hoy en día las situaciones geopolíticas están cambiando y son de una tensión excepcional, la mayor tensión desde la Guerra Fría, y ciertos países, pues de acuerdo a cómo se estén posicionando políticamente con respecto a un área o a otra, se ven influenciados por esto. Es interesante ver también cómo cambia el número de adversarios, cómo esto es un mercado, se está cambiando continuamente, es decir, tenemos 21 nuevos grandes adversarios que han surgido recientemente, entonces no es algo que digamos, si yo ya me aprendo lo que me ha dicho Jess hoy, el año que viene va a ser igual o dentro de 6 meses va a ser igual. No, hay que mantenerse actualizado porque esto está cambiando. Con respecto a los vectores de entrada, bueno, aquí tienen de nuevo unas gráficas. Es muy interesante ver pues, cómo algo no sorprendente, ¿verdad? Como los correos maliciosos o ataques directos contra servidores expuestos a Internet siguen estando al máximo. Luego pues hay muchos otros que van emergiendo, los ataques contra la Internet de las cosas, las redes OT, el cloud, pues es algo que va creciendo. Los ataques contra las APIs es algo que estamos empezando a ver, ¿no? Todo esto van a ser ataques emergentes, pero el foco está ahí. Va a haber una serie de factores de éxito. Lo que voy a ir durante los siguientes minutos es intentando recorrer un escenario en el cual, similar al que nosotros hemos tenido en muchos de nuestros casos, pero si yo tuviera que hacer, o si yo fuera ustedes, tuvieran un cargo de responsabilidad y tuviera que decir, oye, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir tener éxito en caso de que haya un incidente? Ya les adelanto que obviamente si no se preparan o si no tienen las piezas adecuadas en su sitio, pueden tener éxito, pero la probabilidad es más baja.
¿De acuerdo? De lo que se trata esta presentación y esta estrategia es de intentar explicarles, pues hoy, en nuestra experiencia, y esto es a lo que nos dedicamos desde hace más de 16 años, cuáles son los factores que nos van a ayudar a que cuando ustedes tengan ese incidente, que seguramente va a pasar, ustedes pueden acabar el incidente diciendo, oye, pues mira, nos pegó, pero no nos pegó tan fuerte, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, empezamos, bueno, aquí tienen de nuevo algunas estadísticas que pueden ser interesantes, voy a pasar un poquito por encima de ellas, y lo que les voy a presentar a continuación es un caso de estudio basado en un incidente concreto que tuvimos, que es el que les pueden ver en las presentaciones de Colombia del año pasado específicamente, y cómo hemos generalizado ese caso de estudio para intentar mandar ese mensaje. Bueno, y si yo ahora me pudiera preparar, todavía no he tenido ese incidente, si me puedo preparar para ese incidente, ¿qué tendría que hacer? Mañana llego a la oficina y ¿cómo me puedo empezar a preparar para que ese próximo incidente no sea tan grave, ¿no? En el incidente en cuestión que tuvimos era un cliente modelo, es un cliente que está en 5 continentes, tiene varios cuarteles regionales y de hecho el ataque lo sufrió toda la región de Norteamérica, varios miles de servidores. Afortunadamente nosotros teníamos un contrato con ellos, nos activaron muy rápido, no tenían, ya les aviso, no tenían todo esto que les voy a contar y aún así tuvimos éxito, ¿vale? Nos llamaron cuando ellos, el incidente, el actor ya estaba muy avanzado en la intrusión, pero gracias a que teníamos una cierta infraestructura y teníamos una agilidad a través de un contrato retainer, pudimos tener éxito. Pero la verdad, sea dicha, es que tuvimos éxito por los pelos. O sea, así estuvimos de cerca o así estuvo el cliente de cerca de quedarse sin toda su infraestructura de Norteamérica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podrían ellos haber hecho o cómo podrían ustedes hacer para que si eso les pasa a ustedes, pues tengan más éxito? Lo primero, pueden minimizar, o sea, lo primero tienen que empezar a entender cómo son sus redes y empezar a prepararse para el incidente. Uno tiene que empezar de antemano a decir, oye, si me pasa, ¿cómo estoy de bien? ¿Cuál es mi incident response plan? ¿Qué nivel de madurez tengo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Puedo yo responder solo? ¿Voy a necesitar a un proveedor? ¿Qué tipo de proveedor? ¿Qué tipo de relación tengo que tener con ese proveedor, ¿no? Todo ese proceso de consultoría, pero no consultoría de esa de libro, lo voy a decir un poco feo, ¿no? de empresa consultora, sino consultoría del mundo real. Oye, esto ¿cómo lo puedo yo aterrizar de una forma que me ayude a entender dónde estoy y dónde quiero llegar? Lo siguiente sería hacer ciberejercicios. No me cansaré nunca de decir que las cosas, siempre que las tenemos en nuestra cabeza, funcionan maravillosamente bien. Cuando las pones en práctica, cuando empiezan a dejar de funcionar. Si entrenas estas situaciones, explicas, pues te pones escenario. Nosotros cuando hacemos nuestros ciberejercicios, lo que hacemos es un proceso previo de consultoría con los equipos técnicos para saber exactamente qué cosas tienen y qué cosas no tienen, ¿no? Entonces, cuando de repente un técnico dice, pues activamos el firewall. Perdona, pero en esa zona no tienes firewall. No, pues entonces el sistema de EDR. Ahí no tienes EDR, no tienes EDRs en tus Linux. Entonces, pones de verdad al equipo en una situación de decir, no, es que no vale. Incluso las capas directivas. Oye, ¿qué harías? Pues cortamos todo. No puedes cortar todo, porque tienes clientes que están operativos y les dejas sin servicio. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando las pones en el mundo real, se realizan unos debates tremendamente interesantes al respecto, ¿no? Va a depender, por supuesto, un poco del tipo de incidente y también dentro de ese modelo, hace poco estábamos con una empresa, un cliente nuestro en el ámbito de recursos naturales a nivel mundial y hemos hecho incidentes en 9 sedes en los 5 continentes. Pues es muy diferente cómo se gestiona una cosa en Sudáfrica por sus capacidades o en Nueva Zelanda o en Australia o en Estados Unidos, ¿no? Igual dependiendo un poco de los niveles de madurez y de los campos. Otra de las cosas que es tradicional, ya saben que aquello de yo puedo aceptar el riesgo o puedo transferir parte de ese riesgo a través de ciberseguros, ¿no? El problema de ciberseguros es que es un poco ahora mismo un entorno cambiante. Es importante explorarlo,
pero también hay que entender que ahora mismo las empresas de ciberseguros, por todo lo que está pasando, pues ponen unas condiciones que pueden ser un poquito difíciles. Entonces, en definitiva, lo que tenían que ustedes que explorar es, oye, en mi tipo de organización, en mi sector, ¿qué parte del riesgo puedo transferir a través de un ciberseguro y cuál no? ¿Y cómo se va a hacer esa activación del ciberseguro? Porque hay ciberseguros que, por ejemplo, te cubren todo lo que sucede, todo lo que te gastes en los próximos 3 días. Tenemos algún cliente que tienen este ciberseguro pero no lo saben y entonces nos activan el día número 4. Vale, pues ya te has quedado sin cero. O sea, el ciberseguro te va a pagar 0 porque te pagaba los 3 primeros días. Si me llamas el 4.º día, se acabó. Entonces, este tipo de cosas pues es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Una vez que se produce el incidente, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. No voy a entrar en los detalles técnicos, ¿de acuerdo? Pero sí es importante hacer una evaluación con respecto a cómo me está pegando al negocio. Esto también se puede ver con antelación. Yo no me tengo que enfrentar al incidente y en el momento que me está pasando evaluar qué impacto tiene para el negocio. Es previsible, o sea, es muy previsible que ustedes puedan sufrir un incidente de ransomware. Es muy previsible que ustedes puedan sufrir un incidente de robo de datos. Prepárense ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo nos haría daño? Nosotros nos encontramos, desgraciadamente, que la mayor parte de veces que tenemos un incidente de este estilo, el cliente no tiene ni idea del impacto que tendría el robo de estos datos y la publicación. No es lo mismo la publicación de un plan de negocio, un plan de marketing, mergers and acquisitions, por ejemplo, que suele ser muy delicado, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que el incidente se pone en marcha, pues por supuesto nos tenemos que poner en marcha, nos podemos apagar el fuego, nosotros pues lanzamos toda la operativa, lo coordinamos con nuestro cliente y en paralelo es muy importante lanzar algunos procesos como threat hunting, ¿no? Una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que todos nuestros clientes, el 90% de nuestros clientes tienen SIEMs y tienen SOCs. Los SOCs no detectan prácticamente nunca los ataques. No voy a decir que ustedes quiten sus SOCs, no voy a llegar tan lejos, ¿vale? Pero yo les conto la realidad que conozco. Hay que entender que hemos pasado a un nuevo tipo de paradigma donde hay pues, los tipos de ataques que se observan más habitualmente son ataques que son indetectables por parte del SOC. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No voy a criticar la estructura ni nada, pero la realidad es esa. Entonces tenemos que lanzar otro tipo de actividades, por ejemplo, threat hunting, que nos permitan de forma proactiva intentar averiguar si hay un proceso, un actor malicioso. Algunos de los actores que nosotros estamos siguiendo en Latinoamérica han hecho intrusión en sus víctimas 1 año y medio antes de producir los robos financieros, etcétera, etcétera. En 1 año y medio, o incluso en 1 mes o en 2 meses, deberías tener tiempo de sobra para identificar este tipo de actor si tienes un proceso proactivo de threat hunting, de caza de amenazas. Cuando hay un incidente, esto debería empezar antes del incidente, o sea, es un proceso que debería de ser continuo. Hace poco tenía una reunión con un cliente y le recomendaba, pues oye, tú puedes tener un SOC muy bueno, pero la realidad es la que yo estoy viendo ahora mismo es esta. Te recomiendo que pongas en marcha un proceso de threat hunting continuo que para tu industria es lo adecuado. Cuando se produce un incidente, nosotros activamos este proceso de threat hunting. ¿Por qué? Porque el actor va a permanecer con mucha seguridad, va a tener puertas traseras que va a conseguir utilizar después de que ese incidente ha acabado y volver. Ahora mismo tenemos un incidente en marcha en el cual nuestro cliente ya ha sufrido 2 reinfecciones por parte de este actor avanzado justo después del incidente grave que tuvieron, ¿no? Y por último, pues ya les he hablado de threat hunting, y por último pues hay un proceso de post-incidente en el cual tendremos que acabar la investigación. Si va a juicio, que en la mayor parte de las veces pues no suele ir por las razones que todos conocemos, y tendremos que hacer una serie de medidas post-incidente para asegurarnos que al menos lo más crítico se arregla. En el ejemplo que le estaba poniendo, ¿qué había pasado? Pues que nuestro cliente no había eliminado una puerta trasera que nosotros le hayamos dicho que eliminara, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son normales. Este tipo de fallos, cuando has tenido una intrusión y no eres maduro, son normales. Hay que trabajarlo, ¿no? En definitiva,
pues al final estamos hablando de una estrategia que incluye, en nuestro caso, pues hay una serie de factores de éxito, el expertise, trabajar muy de cerca con nuestros clientes, entendernos muy bien a nivel cultural. Obviamente nos entendemos bien con los países latinos porque nos acerca la lengua y la cultura, y tener pues esa preparación previa, ¿no? Yo siempre digo que de lo que se trata no es de ponerte nervioso ni de pues de eso nos encargamos nosotros, ¿no? Tú simplemente llámanos y nosotros nos encargamos de gestionar el problema. A nivel administrativo, ya simplemente por cerrar, pues hoy en día ya hay unos estándares en la industria que son los contratos de retainer que se encargan un poco de articular gran parte de todo este ciclo, incluidos, añadido, por ejemplo, los procesos de headhunting, y que hacen que todo este proceso de preparación que les he contado sea a nivel contractual pues mucho más sencillo, ¿no? Entonces, afortunadamente, llegamos a un proceso de madurez en la industria en que todo esto se facilita mucho. Con lo cual, yo simplemente quiero cerrar diciendo de que no tenemos que, o sea, a pesar de todo lo que estamos viendo, de todas las cosas horribles, desastrosas que estamos viendo, piensen que con un proceso de preparación pueden hacer que ese caso que a ustedes les suceda, que puede sucederlo, ya no tenemos que tener tanto miedo, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que estar es preparados para que el impacto no sea un impacto grave. Y por lo demás, pues muchísimas gracias, espero que les haya aportado valor. Si les pasa algo, pues ya saben dónde encontrarnos, y si quieren empezar este viaje con nosotros, y en cualquier caso, pues tienen la presentación, la pueden descargar en esa URL y contactarnos para cualquier cosa que necesiten. Un millón de gracias, hasta pronto.